Nos piden determinar el área delimitada por una curva, f de x igual a x quinta menos 3x cúbica más 2, el eje x y dos rectas, x igual a menos 1 y x igual a 1. Vamos a considerar 7 rectángulos y alturas del lado derecho. Lo anterior lo podemos observar en el gráfico que se muestra a continuación. Aquí tenemos la función, aquí está el eje de las x, aquí tenemos la recta x igual a menos 1 y acá tenemos la recta x igual a 1. Entonces, el área que nos solicitan calcular está contenida en esta parte. Veamos ahora el procedimiento para calcular dicha área. En este esquema podemos observar el número de rectángulos, los cuales vamos a empezar a numerar de izquierda a derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a aproximar el área debajo de la curva utilizando 7 rectángulos. Recordemos que ese número de rectángulos puede variar dependiendo de la aproximación que queramos tener. Recordemos que las alturas que estamos marcando en color verde están relacionadas con los puntos de partición que vamos a marcar en color rojo. Los puntos de partición y la función nos ayudan a determinar las alturas de cada uno de los rectángulos. La medida de la base de todos los rectángulos es la misma. Por lo tanto, para determinar esa medida necesitamos saber la longitud del intervalo. Recordemos que la longitud del intervalo se determina restándole al extremo derecho el extremo izquierdo. Entonces, si el extremo derecho es 1 y el extremo izquierdo es menos 1, al aplicar la resta obtenemos 1 más 1 es igual a 2. Esa es la longitud del intervalo. Si la longitud del intervalo es 2 y el número de rectángulos es 7, 2 séptimos será la medida de la base de cada uno de los rectángulos. Para determinar la posición de los puntos de partición en el eje X, tomaremos en cuenta lo siguiente. El extremo izquierdo del intervalo es menos 1 y la medida de cada rectángulo es 2 séptimos. Entonces, la posición del primer punto de partición estará determinada por menos 1 más 2 séptimos. Esto equivale a menos 7 séptimos más 2 séptimos, es decir, menos 5 séptimos. Esa sería la posición del primer punto de partición, menos 5 séptimos. A partir de aquí se puede deducir fácilmente la posición de cada uno de los puntos de partición restantes. El segundo punto de partición tendrá la posición menos 3 séptimos. El tercer punto de partición estará ubicado en menos 1 séptimo. Para determinar la ubicación del cuarto punto de partición, a menos 1 séptimo le sumaremos 2 séptimos y tendríamos un séptimo positivo. A eso le sumamos 2 séptimos y tendríamos 3 séptimos, que es la posición del quinto punto de partición. La posición del sexto punto de partición sería entonces 5 séptimos y la ubicación del último punto de partición sería 7 séptimos. La posición de los puntos de partición junto con la función nos permitirán determinar la altura de cada uno de los rectángulos. Para determinar la altura del primer rectángulo, vamos a evaluar la función en la posición que tiene el primer punto de partición, que es menos 5 séptimos. La función evaluada en este valor quedaría menos 5 séptimos a la quinta potencia, por lo que tenemos en esa parte de la función, menos 3 que multiplica a menos 5 séptimos al cubo, por lo que tenemos en este término de la función, más menos 5 séptimos, que corresponde a este término, y por último le sumamos 2 por la expresión que tenemos en la función en este lugar.
Podemos usar una calculadora para realizar estas operaciones y vamos a usar números decimales considerando 4 decimales de aproximación. Entonces, el resultado de esta operación sería 2.1930. La altura del segundo rectángulo estará dada por la función evaluada en la ubicación del segundo punto de partición, que sería -3 séptimos. Eso quedaría expresado como -3 séptimos elevados a la quinta potencia menos 3 multiplicando -3 séptimos elevados al cubo más -3 séptimos más 2. Y el resultado que obtenemos aquí es 1.7931. El resto de los cálculos se realiza de forma similar. Aquí podemos observar las operaciones y en esta parte los resultados de dichas operaciones. Esos resultados corresponden a las alturas de cada uno de los rectángulos. Por lo tanto, para calcular el área de forma aproximada, tenemos que multiplicar cada una de las bases por cada una de las alturas, tomando en consideración que todas las bases son iguales, es decir, 2 séptimos. El área total estará dada entonces por la base del primer rectángulo, que es 2 séptimos, multiplicado por la altura del primer rectángulo, que es 2.1930, más la base del segundo rectángulo, que es 2 séptimos, multiplicado por la altura del segundo rectángulo, que es 1.7931, más la base del tercer rectángulo, que es 2 séptimos, multiplicado por su altura, que es 1.8658, más la base del cuarto rectángulo, que es 2 séptimos, multiplicado por la altura de ese rectángulo, que es 2.1341, más 2 séptimos, multiplicado por 2.2068, más 2 séptimos, multiplicado por 1.8069, más la base del último rectángulo, que es 2 séptimos, multiplicado por la altura del último rectángulo, que es 1. Como veremos más adelante, dado que la base de cada rectángulo es la misma, esto se puede utilizar como un factor común, pero eso lo veremos cuando se simplifique por completo el procedimiento. El resultado final de todas esas operaciones es 3.7142 unidades cuadradas. Ese resultado entonces corresponde en forma aproximada al área debajo de la curva, determinada por 7 rectángulos.